En muchas palabras es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que más se está hablando y también de aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera sensible, objetiva y directa, para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara de todo lo que conocemos y aprendemos, mientras logramos descubrirnos y crecer en todos los aspectos, siendo sensibles y empáticos cada día para poder expresar con claridad todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y así es, muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en esto que es En Muchas Palabras. Bienvenidos, bienvenidas, soy Orsen Roldán y el día de hoy estoy muy contento de poder seguir con todos estos capítulos, compartiendo con ustedes temas muy interesantes y sobre todo que creo que este es uno de los más cruciales y por los que todos los seres humanos nos cruzamos por lo menos en algún punto de nuestras vidas, sino que creo que a lo largo de todo este recorrido que vamos haciendo a lo largo de los años, pues vamos generando y esta relación va cambiando, como ya lo vieron en el título. Vamos a hablar sobre la relación de padres e hijos y bueno, hoy vamos a tener una historia muy particular en donde vamos a conocer una perspectiva completamente diferente. Ustedes ya conocen un poco de mi historia, de otras personas que nos han contado igual como esta parte con sus padres, pero esta historia en particular creo que es de mucho valor porque bueno, ya ahorita que la comencemos a escuchar, vamos a entender por qué y la importancia de ciertos puntos que vamos a ir platicando y que vamos a ir poniendo sobre la mesa para que también, bueno, quienes nos estén escuchando, si son padres que puedan a lo mejor cambiar este chip o a lo mejor como abrir un poco más su mente y ver qué parte de estas cosas ustedes pueden estar replicando con sus hijos o bien también en algún momento si nosotros queremos llegar a ser padres o llegamos a serlo, pues que justo este tipo de historias nos ayuden para ir razonando si nosotros queremos tener hijos, cómo es de cierta manera no la mejor forma, porque creemos y sabemos que para ser padre o ser madre no hay un manual específico o no hay reglas estrictamente puestas que debemos de seguir, pero que sin duda, pues bueno, esto nos puede ayudar para tener una idea más clara de qué podemos y qué no podemos, o qué está bien o qué está mal, pero bueno, antes de continuar con ese tema, vamos a recibir a nuestra invitada, así que vamos a ver de quién se trata. Laura Flores es una joven licenciada en Derecho mexicana de 28 años de edad. Además de su licenciatura, cuenta con una certificación en primera atención a mujeres víctimas de violencia, trabajando en una Defensoría Municipal de Derechos Humanos con un cargo de asesora general y colaborando asimismo en la asociación civil Café Ciudadano, teniendo en mente próximamente iniciar un proyecto de una asociación civil dedicada a la protección de perros y gatos. Su virtud más grande es la responsabilidad y productividad, pues se propone cosas por hacer así sean pequeñas y no puede estar quieta hasta que lo ve realizado, y asimismo no le gusta dejar pasar el tiempo sin hacer sus pendientes. Aunque por otra parte, uno de sus defectos es la intolerancia, ya que no puede con las personas que no piensan en los demás, que son mentirosas o que no son auténticos y no muestran su verdadero yo. Es por eso que con estas características de su personalidad y de su historia, sabemos que es una excelente invitada para acompañarnos hoy. Bienvenida a En Muchas Palabras. Y así es, pues ya está el día de hoy con nosotros Laura Flores, aquí en Muchas Palabras. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir un poco de mi experiencia, más que nada, ¿no? Como hija. Claro que sí, justo. Y bueno, para la gente que ahí nos está viendo o nos está escuchando, pues creo que es muy importante y para mí de verdad es un privilegio que estés aquí para contar tu historia, no solo porque conozco parte de ella, porque hemos hablado en ocasiones sobre esto, sino porque también, bueno, eres una persona que a mi parecer tiene mucho valor justamente con esta parte, lo que has vivido y que estoy seguro que lo que pues nos vas a contar hoy nos puede ayudar no solo a mí personalmente, sino también a las personas que nos escuchen o que nos están viendo. Y pues por otra parte igual ya después de este casi año que llevamos planeando este capítulo, todo eso, pero pues bueno, como dicen, no hay plazo que no se cumpla y el día de hoy pues lo vamos a platicar. Y justamente hablábamos antes de iniciar esta grabación
un poco desde dónde vamos a abordar esta plática o este tema de la relación de padres e hijos, ¿no? Hablábamos justamente de la sobreprotección, hablábamos un poco también desde estos miedos a la hora de ser padre y que no quieres transmitirlos directamente a tus hijos, pero que pues desafortunadamente por querer proteger y poder sí, cuidar a tu hijo, es que no solo lo cuidas de ese mal, sino que también pues las mismas inseguridades que tú tienes se las plantas a tu hijo o a tu hija, aunque a lo mejor tu hijo ni siquiera los tenga, ¿no? Entonces cuéntanos más o menos un poquito como esta parte, cómo fue el inicio de esta historia donde esta parte como chocó contigo, con tu historia de vida. Sí, bueno, resulta ser que cuando yo era muy pequeña era una persona como muy viva, ¿no? Como muy inteligente. Yo no, tenía miedo de preguntar absolutamente nada. O sea, si yo veía a una persona chimuela en el pecero, yo iba y le decía, oye, ¿por qué estás chimuelo? ¿No? Entonces, era una niña muy linda. En ese sentido, no me daba pena nada y demás. Eso es lo que me cuentan mi mamá. En este sentido, yo empiezo a tener como que ciertos problemas con mi físico, digámoslo así. Una situación en la que por ser morenita, ya sabes, ¿no? Entras al kinder y los mismos niños hacen comentarios, que si eres muy flaquita, que si esto, que si aquello, y entonces yo empiezo así a retraerme así como de, no, ya no voy a hacer lo que soy, ¿no? Específicamente. Tengo un hermano yo que me lleva 5 años, casi 6. Él nace y tiene problemas de salud. Entonces, yo igual, o sea, obviamente mis papás por obvias razones empiezan como a ponerle mucha atención porque su problema de salud era como muy, pues grande, ¿no? No lo podían dejar, aparte de que era un bebé. Y empieza a tener problemas de salud y yo empiezo igual a esconderme, es que a mí nadie me quiere, es que yo esto, es que yo el otro. Y justo pues empiezo a ir a la escuela, en la primaria, y igual todos estos comentarios, es que a mí nadie me quiere, o sea, sentí como ese reemplazo de mi persona, hacia, porque te ponían atención a mi hermano, básicamente, pero pues no era así. Obviamente, pues mis papás se ocupaban de mi hermanito porque estaba enfermo, y yo lo tomé de ese modo. Después empieza mi etapa de la primaria, la paso con todas estas frustraciones de que si soy fea, de que si soy morena, de que si soy esto, y hasta cierto punto pues mi mamá hacía las cosas básicas conmigo, ¿no? Como haz la tarea, esto, el otro, y me empieza a presionar en tienes que ser muy buen estudiante. Entonces sí era así como de, yo escribía mal y me arrancaba la hoja y vuélvelo a hacer y no sé qué, ¿no? Llegó el grado en que yo me empezaba a frustrar por sacar 8 de calificación. O sea, para mí lo más importante era saca 10 y así vas a tener la aceptación de la gente. Yo lo entendí así. A lo mejor mi mamá, yo siento, pues no fue así como es lo que me quería dar a entender, ¿no? A lo mejor su situación era más de tienes que ser inteligente para sobresalir en la vida, pero yo lo entendí a saca 10 para que tengas la aceptación. Si no tienes la aceptación de nadie, pues entonces yo empiezo a buscar la aceptación de todo el que me rodea. Empiezo a ¿cómo se llama? Imitar a mis amigos de la primaria. O sea, si quiero ser como fulanito de tal, voy a ser igual que él y me pierdo completamente, dejo de ser yo. Paso a la secundaria y justo empieza, pues tú sabes, de la adolescencia y que nadie me entiende y demás, me volví muy rebeldita. Me meten a una secundaria y empiezo a sacar bajas calificaciones, 6, 8. Pues yo me sentía la más burra del mundo y lloraba y todo lo que tú. Sí, y creo que también justo va esto que mencionas, esta parte donde dices, era la única forma en la que tú podías sentirte validada y podías sentirte vista frente a esa imagen de tus papás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, justo recapitulando un poco de lo que nos cuentas, creo que ya lo hemos platicado muchas veces y bueno, nunca está mal recalcarlo y saber que justamente esas cosas que a nosotros nos marcan y que a lo mejor hoy en día podemos tener algún trauma, alguna herida, todo eso
es en los primeros años de vida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Te empiezan a meter estas inseguridades, estos miedos, y que a lo mejor, como tú dices, eras más viva, eras más lista y eras como muy aventurera, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa, no? Justo cuando ponemos ese freno a nuestros hijos y de decir, por el miedo que yo tengo, que tú a lo mejor por intrépida o cualquier cosa, te pueda suceder algo o puedas incomodar a alguien con una pregunta, pero creo que también sabemos, y las personas grandes, tenemos ya incluso noción a esta misma edad que nosotros, que tenemos los famosos 20 siempre, pues esta parte de decir, creo que sabemos que cuando un niño pregunta, la mayoría de las veces es sin malicia, es desde la ignorancia, es desde esta parte de realmente querer saber ¿qué pasa, no? ¿Por qué no tienes un diente? ¿Por qué estás chimuelo? Ah, ok, porque me caí una vez ok, y entonces el niño lo entiende. Y entonces a lo mejor el niño puede decir, ok, si veo a una persona chimuela, pues se cayó. Y entonces, pero ahí también viene el trabajo de los padres, de decir, ok, no todas las personas que estén chimuelas quiere decir que pasó lo mismo con ellos, ¿no? Entonces pero es también mucho trabajo de los padres, de querer escuchar, de dejar ser a los hijos. Obviamente no dejarlos ser groseros o burlones, ¿no? Porque eso también es como esta brecha, ¿no? Exacto. O sea, tampoco ni privarlos a que su sentido y como esta parte de querer conocer el mundo, pero tampoco dejarlos como, ok, haz lo que quieras y di lo que quieras y todo sin tener como estas bases, ¿no? Esos limitantes, exacto. Sí, bueno, digo, ahorita que está muy de moda el TikTok, he visto varios videos de varias chicas y chicos que soy hija de papás liberales y soy hija de papás estrictos, ¿no? Hasta cierto punto yo siento que cómo me trataron mis papás formó mi carácter de una manera que ahora puedo ser un adulto responsable. Sí, claro, con traumas y demás, porque obviamente yo digo todos los tenemos, ni porque seas quien seas no vas a tener traumas, obviamente todos los tenemos. Pero sí es esta situación de que, pues justo, ¿no? Los miedos de los papás lo arrastran hacia los hijos y pues nosotros vivimos arrastrando esos miedos, que hasta cuando tú te pones un limitante como persona, ya que empiezas a tomar tus decisiones, es como tú decides, ok, yo sí quiero llevar esta vida de esta forma como me enseñaron, o no la quiero llevar así, quiero irme por otro camino. Y no quiere decir que ellos estaban completamente mal, ni tampoco que lo que tú estás haciendo está bien o está mal. O sea, simplemente cada quien toma las decisiones y cada quien ve lo que es malo y lo que es bueno dentro de su vida de acuerdo a lo que tú quieres vivir, ¿no? Porque si llega a ese punto en el que, pues como te digo, o sea, ya centrándome en eso, en la secundaria, empiezo a bajar muchísimo de calificaciones y mi mamá me cambia de secundaria y yo no quería. Entonces, desde ahí se nota o sea, tú no puedes decidir por ti porque tú no sabes tomar decisiones. Y es importante, yo considero que es muy importante que los padres sepan que desde niños sabemos tomar decisiones y sabemos decidir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. A lo mejor estamos basados en no me gusta porque no me quiero separar de mis amigos y a lo mejor puede ser muy tonto, ¿no? Hasta cierto punto. Pero, perdón que te interrumpa, pero justamente creo que hablábamos igual y en unos capítulos anteriores de esa parte. Creo que nosotros, los problemas que tenemos de niños a esa edad, para nosotros son problemas enormes. Exacto. Que a lo mejor ahora ya trabajando y siendo más grandes y creciendo y teniendo como esta experiencia, es como que dices, ay, bueno, ¿cómo no querer separarme de estos güeyes que a lo mejor ya en mi vida volví a ver? Exacto. Pero en ese momento, esas personas eran nuestro lugar seguro, esas personas eran con quien nos divertíamos, esas personas eran los que nos brindaron muchas de las experiencias, muchos de los aprendizajes que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, no podemos juzgar y menospreciar lo que tu hijo, que es más pequeño que tú, evidentemente siente. Exacto. Sino es mejor cómo yo, como papá, puedo ayudarte a, número 1, a identificar y gestionar tus emociones. Y con base en esta gestión de emociones, que yo te voy a empezar a dar las herramientas y te voy a empezar a explicar, y el decirte, está bien si te sientes triste, porque todas las personas llegan a un punto en el que te sientes triste porque ya no ves a tu amigo, porque nos cambiamos de casa y extrañas tu cuarto, ¿sabes? Y aparte de eso también,
es como acompañarnos para que justo la toma de decisiones sea algo que nosotros vayamos comprendiendo y aprendiendo y no que sea una imposición, ¿no? Exacto. Porque a veces es lo que también nos frena, que sabemos, y lo hemos repetido igual en muchas ocasiones, lo hacen desde este amor muchas veces, desde este no quiero que mi hijo sufra, pero a veces también no nos damos cuenta que desafortunadamente con eso también le estamos haciendo cierto daño, ¿no? Al yo querer que mi hijo no descubra la vida como es, que no se dé esos golpes que nos tenemos que dar todos porque esos son aprendizajes, ¿no? Exacto. Entonces llega el punto en el que si no sabemos acompañar esa parte, pues justamente no vamos a saber tomar decisiones porque la mayoría van a estar basadas en lo que mamá o papá diga. Exacto. Sí, justo eso es, ¿no? Porque te quedas así como de, pues que él decida, o no sé, ¿no? El clásico, no sé, lo que tú quieras. Ya no sabes ni decidir por ti mismo, o decir esto me gusta, esto no me gusta, esto. Y digo, o sea, lo hacen desde, como tú dices, ¿no? Desde el amor, desde el no quiero que te pase, o no quiero que pases lo mismo que yo pasé, ¿no? Desde ahí. Entonces tú dices, no, pues es una persona independiente que sí, aunque sea un niño, tiene que aprender a que la vida hasta cierto punto pues te lleva, ¿no? Por esos caminos y que tienes que pasar, o sea, no te lo puedes brincar y justo que te deje estas enseñanzas. Y pues así pasó conmigo, básicamente yo tuve 3 cambios de secundaria porque obviamente me empecé a rebelar y yo no quiero esto, entonces venían amenazas como, te voy a meter a la escuela militarizada, ¿no? Y yo así, siempre he sido una chica que le gusta lo rudo, ¿no? Que no es la clásica mujer modosita así de, ay, la zapatillita y esto, no, o sea, yo siempre he sido como más ruda. Eso a mi mamá le afectaba mucho, porque mi mami sí es muy fresita, ella sí es mujer así de, ay, no digas groserías y pórtate bien y siéntate bien, y las mujeres no son así, ¿no? Justo igual por la educación que ella llevó, no porque ella quisiera que yo no fuera. Entonces, desde ahí yo, no, yo quiero esto, te voy a meter a la militarizada, pues méteme, ¿no? Me voy a perforar, no. Me voy a hacer tal tatuaje, no. Me gusta el rock, me gusta esta música, quiero vestirme así, bueno, en mis tiempos, en nuestros tiempos, yo creo el clásico emo. Entonces, ves que se salió mucho que los emos se cortaban, ¿no? Entonces yo le decía a mi mamá, es que a mí me gusta la moda del emo. Y mi mamá, no. Pero yo ahora entiendo que mi mamá lo hacía desde la perspectiva de, no quiero que te vayas a cortar, ¿no? Sí, o esta onda como del suicidio, ¿sabes? Exacto. Que evidentemente entendemos también, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, lo podemos ver y decimos, ok, si tienes duda de algo, te metes a tu celular, Google, a ver qué significa love bombing. Ajá. Y entonces hay infinidad de páginas, de artículos que te explican. Pero en ese entonces es como, ok, solo nos basamos por los rumores y por lo que escuchamos, que porque el vecinito era emo, pero además tenía un rollo de depresión porque sus papás no eran presentes, porque, ¿sabes? No vemos todo el trasfondo y decimos, es que se suicidó, o se corta, o se lastima en cualquier aspecto, porque es emo. Sí. Pero no vemos todo el trasfondo, entonces es justamente como esa ignorancia que existía antes y que muchas veces se dejaban llevar únicamente por los rumores y por lo que dijo la vecina de la vecina de la vecina de la amiga de tu tía, y entonces es cuando justo este teléfono descompuesto, y entonces rompen y detienen la individualidad de una persona, ¿no? Somos seres individuales, como tú mencionas, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a ser seres que vamos a poder hacer y deshacer a nuestro gusto, porque obviamente si estamos bajo las reglas de una casa las tenemos que seguir. Exacto. Pero es muy diferente al hacer o cumplir con las reglas que se me piden y que tengo que, y no tanto con el por qué no puedo ser o por qué no puedo usar lo que a mí me gusta o por qué no puedo escuchar incluso este tipo de música que me gusta, porque simplemente es un gusto, ¿no? Y no quiere decir que si muchas personas de tal movimiento, de tal comunidad o de tal grupo social hacen eso, no quiere decir que yo lo voy a hacer. Exacto. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero volvemos a lo mismo, es parte de esa toma de decisiones que nosotros tenemos y que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Este amor y este miedo
que los papás tienen, no quiero que mi hijo sufra, porque la mayoría del tiempo es eso. Es eso. Si yo sufrí, yo no quiero que mi hijo sufra. Entonces trato de arroparlo, trato de abrigarlo, de cerrarlo muchas veces en una burbuja, que pasa que uno, o detienen el crecimiento y tu desarrollo personal como persona, y de cierta manera te roban esa identidad, o bien te protegen tanto, te sientes cómodo, que cuando te toca salir a la vida real, ves que no es lo mismo y entonces viene un golpe de realidad muchísimo más fuerte que lo que puedes vivir poco a poco, aunque sí con algunos tropiezos, con algunos errores, con algunas consecuencias no tan favorables. Pero creo que es más factible y es más sano eso, porque vamos aprendiendo realmente qué es la vida, y no este golpe de suerte que he conocido muchas personas que es como, no, yo toda mi infancia, o sea, como nunca supe de los problemas que había en mi casa, nunca supe de problemas económicos, y no porque no los hubiera, sino porque me los ocultaban. Y entonces cuando me toca a mí salirme de mi casa y realmente como vivir esta vida de adulto, me doy cuenta que no es nada parecido a lo que siempre me hicieron creer. Y entonces cuando le digo a mi mamá, es que esto, pues sí, es que eso es vivir un adulto. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo enseñaste, no? Y obviamente volvemos a lo mismo. No es juzgar a los padres como educan a sus hijos, ¿no? Porque lo decimos, siempre es desde quiero que tú vivas una mejor vida a la que yo viví. Exacto. Pero no por esconder, no por querer pintar las cosas de rosa cuando realmente a lo mejor son grises o negras. Mi vida puede ser mejor, ¿no? Exacto. Sí, justo. Entonces yo sí tuve muchos estos arranques de hacer lo que yo quisiera, desde el tomar la decisión de una mala forma, ¿no? Incluso yo terminé la secundaria y fue así como de, ya no quiero estudiar, ¿no? Entonces, y mi mamá así como de, ¿cómo no? Por eso te digo, o sea, el hecho de que mi mami haya estado ahí como de sobreprotección y se va a hacer lo que yo digo, fue que yo ahora esté aquí donde estoy contigo sentada y hablando de esta forma, porque yo antes así como de, no, tú me lastimabas, ¿no? Y esto y el otro, pero ya analizando justo desde la forma adulto, digo, no, es que está canijo, ¿no? O sea, está canijo el no saber qué hacer a lo mejor hasta ni con tu vida y tener que educar a una personita, ¿no? Que viene a este mundo en blanco y que tú vas a escribir sobre él o ayudarle a escribir sobre él. Entonces, justo yo empiezo en la prepa. Pero fíjate que hasta eso lo inteligente nunca se me quitó. No, pues yo empiezo a juntarme con personas que, digo, mi prepa apenas estaba así como iniciando, era de que tenía 3 salones y así, las clásicas prepas antorchistas, yo creo que sí las ubicas, y entonces metían por llenar la matrícula estudiantil, metían a un montón de alumnos a lo loco, ¿no? Entonces había alumnos de 18, 20 años ahí, ¿no? Entonces empiezo a conocer este mundo de que, las drogas, el alcohol. Digo, en mi casa sí había visto como el alcohol de que la clásica fiesta y toman los tíos y hasta ahí, ¿no? Pero ya este mundo con amigos es totalmente diferente. Entonces, justo yo empiezo a juntarme con estas personas y es ahí donde yo empiezo, es una decisión que yo siento que fue muy importante que yo tomé. Yo me empiezo a juntar con ellos, pero poniendo yo mi limitante de, ok, drogas yo no. Y yo puedo echar todo el cotorreo que tú quieras contigo y jijiji, jajaja, pero yo drogas no. Y a lo mejor si nos íbamos a tomar y el clásico, las pedas de prepa, pues nunca las olvidas, no son las pedas de prepa. Pero yo siempre ponía ese limitante. Inclusive yo tenía la suerte de que igual los soplones, de que estaban tomando fulanito de tal, no sé qué. Y aunque yo anduviera ahí en la bola, por X o por Y me salvaba. Entonces siempre fue así como las maestras mandaban llamar a mi mamá y le decían, es que yo no sé cómo le hace. Se junta con los peores del salón y ella es la única que pasa. Yo vivo todo este proceso de preparatoria y yo en mi mente era nada más la prepa y a chingar a su madre la escuela porque yo ya no quiero saber nada, ¿no? Entonces justo mi mamá así como de, no, ¿cómo crees? Que no sé qué. Es más, cuando me entregaron mi certificado de preparatoria tuve la osadía de llevárselo a mi mamá así y deje de estarme chingando, ahí está su certificado de la prepa. Entonces mi mamá fue así como de, esta cabrona me saca canas verdes, amarillas y todo el pinche arcoíris, ¿no? Justo terminó la prepa y empiezo como, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Entonces, mi mamá hace como de, pues métete a estudiar cultura de belleza. Y ahí va la niña a estudiar cultura de belleza.
Pero la realidad es aquí que yo no escogía, ¿sabes? O sea, que yo decía, pues porque mi mamá dice que cultura de belleza, órale, cultura de belleza. Yo me metí a estudiar cultura de belleza y no, pues no. Me desesperaba. No puedo, no me gusta. No lo amabas, no te apasiona, no lo haces. Me salgo, ¿no? Entonces, pues que ahora métete a estudiar asistente educativo. Ahí voy. En mi escuela de asistente educativo eran puras niñas. No, jamás me vas a ver a mí con puras niñas porque no soportaba estar con puras mujeres. No sé, o sea, era feo. Entonces, no, que ya no me gusta, que esto, que aquello, que el otro. Y mi mamá, pues ya, bye, ¿no? Entonces, otra vez, no, mamá, que siempre sí quiero asistente educativo, pero la realidad era esta, que yo me carcomía en las noches diciendo es que yo no sé lo que quiero, no sé lo que me gusta, no tengo una personalidad desarrollada, empezando por ahí, ¿no? El cómo me siento yo, el cómo me visto yo, ni siquiera me gusta, o sea, no soy yo, estaba perdida totalmente en el limbo. Entonces, ahí voy. Y yo todas estas decisiones que tomaba de estudiar cultura de belleza, no sé qué, lo hacía por mi mamá. O sea, por mi familia, ¿no? Para que ellos no digan tienen una mala hija. Pero como persona yo me sentía derrotada. Entonces, me meto a estudiar otra vez asistente educativo y pues evidentemente no lo termino. En ese entonces, yo tenía un novio y entre él y mi mamá me convencen de estudiar la licenciatura en Derecho. Es que tú eres buena para eso, porque siempre has sido contestona. Igual para todo esto, mis problemas en la escuela era de que es que contesta por sus compañeros, es que esto, es que el otro. Entonces yo siempre era así como la defensa de todo el mundo, ¿no? Entonces, y yo, bueno, órale pues, pero igual lo empiezo a estudiar sin estar convencida. Para esto aunado un montón de comentarios de mi familia, amigos ¿y para qué? No lo va a terminar como no terminó todas las otras. Inclusive, cabe mencionar que un maestro de la prepa a una amiga y a mí nos dijo, nos fuimos a extraordinario y nos dijo así como ¿y para qué quieren pasar al extraordinario si van a terminar embarazadas saliendo de aquí? Era ese contexto en el que yo estaba, ¿no? Y era así como ¿cómo me tienen? O sea, ¿cómo me ven las demás personas? Sí, pero y además también como esa parte de qué imagen incluso yo misma puedo crear de mí por estos comentarios de gente que es más grande que yo. Exacto. Y entonces como decir, ok, mi mamá dice esto sobre mí. Entonces, aunque yo no lo sea, pero si los demás me lo dicen, me lo creo. Y si el profesor dice esto, entonces seguramente es lo que va a pasar. Exacto. ¿No? Pero hablando un poquito también, ok, sí como esta parte de lo que estabas viendo, pero ¿cómo era la convivencia familiar, no? Porque a lo mejor tiene un trasfondo, todo esto que nos vas platicando desde la secundaria y la preparatoria, ¿cómo era ese, pues, relación padre-hijo, madre-hija, que tenías tú y que vivías tú? E incluso también con esta parte de tu hermano, ¿no? Que aunque a lo mejor hoy en día puedes estar más segura y más ilustrada, por así decirlo, en que entiendo que se centraban más en él o que en ese momento me desplazaron a mí, pero porque él estaba, tenía un problema de salud, etcétera, etcétera. Supongo que toda esta parte también, más allá también de la imposición, estas son mis reglas y todo, pero ¿cómo era? ¿Era una buena convivencia o no era convivencia? ¿O ni siquiera había convivencia? ¿O cómo era esa relación con tus padres, que es como parte de lo que estamos hablando, ¿no? Ok, con mi papá, él siempre ha sido como, me dedico al trabajo, ¿ok? Él siempre, toda desde que yo estoy chiquita, bueno, más bien, cuando yo estaba chiquita sí trataba como de convivir, jugar conmigo y demás, porque recuerdo algunas escenas, pero ya a partir, no sé, de que nació mi hermano hubo como esta separación y se dedicaba a trabajar, o sea, la clásica familia de que el señor sale a trabajar, regresa, trae la comida, atiéndeme, bla, 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 ¿no? Y mi mamá pues era la que luchaba con todo esto. Ella siempre trataba de brindarme esa confianza, de ser mi amiga, de cuéntame qué pasa, esto, el otro. Pero pues ya cuando yo me revelaba, que fue en este periodo de secundaria, eran peleas. O sea, yo hablaba con ella y cada que hablábamos, pelea, 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 pelea. Y trataba de ser mi amiga. Inclusive recuerdo mucho una ocasión en que iba a la secundaria y iba en la tarde.
Y ahí por donde está la secundaria se hacía un tianguis. Y, y yo le dije, íbamos para allá y le dije, es que no quiero entrar a la escuela, mamá. Y mi mamá, o sea, en este plan de querer ser amiga, vámonos de pinta. Y nos fuimos a vagar al tianguis y yo me fui con ella. O sea, ella sí trataba como de ser esta amiga, pero impositiva, ¿sabes cómo? O sea, sí soy tu amiga, pero se va a hacer lo que yo te digo. Entonces, ella sí trataba de llevar una comunicación buena. Y con mi hermano, digo, pues él estaba muy chiquito. Debido a esta condición de salud, yo no conviví con él casi los primeros 3 años de su vida. O sea, lo tenían que tener encerrado y demás. Entonces, ya cuando él empieza a salir, obviamente yo, como consideraba, es mi hermano, lo quiero mucho, pero sí estaba ese rencor en mi corazón de, por tu culpa a mí me abandonaron. Hasta posteriormente de grande que lo entendí y ahora mi hermano es una de las figuras más fuertes y que yo más amo en todo el mundo, ¿no? O sea, la verdad es esa. Pero sí, incluso él, desde chiquita yo vivía así como mis ataques, ahora lo entiendo, de ansiedad. Y él así como de, no te preocupes, hermana, esto, lo otro. Y él se hacía presente. Y yo era muy grosera con él, justo porque tenía este rechazo de todo, por tu culpa me abandonaron, ¿no? Sí, y que a lo mejor por lo que mencionas, ¿no? Por tu culpa me estoy sintiendo así. Exacto. Aunque en ese momento no sabías qué era o qué, sí, cómo gestionar eso que decías. Porque evidentemente a esa edad a lo mejor no conocemos sobre qué es ansiedad, qué es depresión, qué es... O ¿sabes? La canalización de las emociones. Ajá, entonces creo que también como fue esa parte de por tu culpa yo me siento así. Ajá. Y que aunque no te puedo explicar qué siento, pero yo sé que me siento mal, que no es algo que yo disfruto, pero es por tu culpa. Por tu culpa. Y aunque evidentemente no era su culpa, porque él no dijo, pues déjenla a ella y háganme todo el caso a mí. Pero cuando justo como somos niños... decimos, ok, ¿por qué no me están poniendo atención mis papás? Por mi hermano. ¿Por qué me estoy sintiendo desplazada? Por mi hermano. ¿Por qué esto? Por mi hermano, ¿sabes? Y entonces dejas de ver todo el exterior y el contexto porque no tenemos esa onda de canalizar las emociones y toda esa onda y te centras en el último detonante del problema. Exacto. Y entonces es cuando a veces pagan justos por pecadores. Exacto. ¿No? Entonces sí, esa convivencia llevábamos, o sea, mi mami era de que, órale, lo vas a hacer, esto, el otro, se acercaba como amiga, incluso yo viví una relación muy tóxica, en la cual mi mami ahí estuvo, todo el tiempo, ¿no? Atrás de mí, e incluso, como yo daba y daba lata de que una perforación, y que una perforación, y que una perforación, mi mami me dijo, si terminas con fulanito de tal, te doy permiso de hacer la perforación. Entonces yo fue así como de, ok. Pasó una semana, adiós, bye. Mami, vamos a hacernos mi perforación. Entonces, o sea, sí trataba como tener esa comunicación ella, pero al final de cuentas yo sí sentía la intimidación de que era mi mamá y es autoritaria, ¿no? O sea, sí trataba, pero como que a la vez yo así de, no le voy a decir todo o no voy a confiar en todo porque si le digo me regaña, ¿no? Clásico. Entonces, pues justo pasa, termino mi preparatoria, bueno, lo de la licenciatura, y empiezo a estudiar la licenciatura en Derecho. Entonces ahí fue algo muy importante en mi vida porque yo empiezo a sentir no puedo. O sea, cada vez que venían exámenes, cada vez que venía algo fuerte en la carrera, era de no puedo. Entonces esto ya lo empezaba a pasar sola, ya no se lo decía a mi mamá. O sea, y lo platicaba mucho con uno de mis mejores amigos que tengo. Y, güey, es que no puedo. Y lloraba, ¿no? Por teléfono. Ay, es que no puedo. ¿Cómo no vas a poder? Órale, y vamos a estudiar y esto y el otro. Entonces, yo termino mi licenciatura así. Empiezo a hacer mi servicio social de la licenciatura y empiezo a ver que yo no sé absolutamente nada de la vida. Para esto, obviamente, yo mi licenciatura la termino que a los 24 años. Yo, es más, no sabía tomar una combi y decir, déjeme en Palacio Municipal. Yo no sabía. Y entonces yo empiezo a notar así como de, eso está mal. Justo lo que decías, ¿no? Hace un rato, de que sales a la vida de adulto y te quedas así como de, ¿y luego? ¿Ahora qué hago?
Entonces, con miedo y todo, ahí me ves yendo a mi servicio social en la combi y todo, y empiezo a conocer justo esa vida de los licenciados de, oye, vamos para acá, vamos a tomar, vamos, y yo así, hasta pedir una comida corrida me daba pena. Entonces, termino mi servicio social y todo, suceden unas cosas fuertes en la familia, además, y se queda en pausa mi título, mi titulación y todo. Entonces ahí fue otro así como de, pues ya qué hago, o sea, ni para tener un título sirvo y cosas así, ¿no? Tú, de las que te tiras al piso y barres contigo misma y así, ¿no? Entonces, empiezo a trabajar y en este trabajo es una fundación en donde hay puros psicólogos. Yo empiezo a tener mis crisis de ansiedad dentro de ahí y me dicen, oye, pues, ¿qué pasa, no? Vamos a tomar terapia psicológica, nosotros te ayudamos, te brindamos la ayuda, no sé qué. Ok, empiezo a tomar mi terapia psicológica y entonces me empiezo a dar cuenta de esto, o sea, tú tienes límites en tu vida, pero porque los demás te los ponen, no porque tú te los pongas. Tú tienes que empezar a tomar tus decisiones. O sea, esto me hace sentir mal y, o sea, si está mal la decisión que estás tomando, después tú vas a tener que sufrir tus consecuencias, pero eres tú. Nadie más las va a sufrir por ti. Y justo empieza esta situación en la que yo me empiezo a rebelar con mis papás. Y yo quiero hacer esto de mi vida y yo voy a hacer esto y me voy a salir de mi casa. Me voy a ir con tal persona, esto, el otro, y mis papás, no, 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 no. Lo siento, pero lo voy a hacer. Yo no decidí por su vida de ustedes y lo lamento, ¿no? Entonces, pues sí fue para mis papás, yo me imagino, ¿no? O sea, como un trancazo de, ahora esta chamaca que incluso mi papá me dejó de hablar. Entonces, yo empiezo a platicar con ellos, yo dije, obviamente a mí me dolió que mi papá me dejara de hablar. Digo, la comunicación con él nunca ha sido así como de sentarme a platicar, pero sabía y reconocía que era mi papá, ¿no? Y todas las cosas que a lo mejor económicas que para él era lo que me tenía que dar. Entonces, pues ya empiezo a tomar mis decisiones y entonces pasa este cambio en mis papás, de que, oye, sí, ¿no? O sea, hasta cierto punto pues tienes razón. Y empiezo a platicar más con ellos, se empiezan a acercar, inclusive mi mamá por eso y por otras situaciones empieza a tomar terapia psicológica y se empieza a dar cuenta también de esta situación. Y mi papá empieza también a tener este cambio de, oye, pues tienes razón, discúlpame, bla, bla, bla. Entonces, ya ahora como hijo, pues me toca a mí decirle, o sea, yo sé que no lo hiciste por perjudicarme, ¿no? Yo sé que no hiciste, ay, este hijo de la chingada me arruinó la vida y ahora le voy a arruinar la vida. Yo sé que no. Les digo, y la verdad, ahora lo entiendo, porque inclusive cuando yo estaba tomando mi terapia, tú sabes, no sé si has tomado terapia psicológica, todo es la culpa de los demás, menos la tuya. Empiezas a tomar la terapia y te das cuenta de, no, güey, o sea, el responsable de tu vida eres tú. Y empiezas a tomar estas riendas y te empiezas a dar justo estos golpes de decir, oye, era por este lado, o oye, la situación no es como tú la pensabas, ¿no? Empiezas a entender a tus padres y justo empiezas a salir a la vida adulta y pues ya, empiezas a entender por qué lo hacían tus padres. Y justo también siento que tiene que ver mucho toda la información, como bien lo mencionabas, de que hay ya, ¿no? Que los tipos de crianza, que si eres un papá ausente, que si eres un papá estricto, que si eres un papá no sé qué, ¿no? Entonces, esa información ellos no la tenían a la mano como ahora nosotros. O sea, ellos traen sus hijos al mundo y a como ellos le enseñaron o como ellos creen que era la buena crianza, ellos nos criaron. Y ahora la información, digo, es muy importante todo este tipo, así como de internet, de redes sociales. Yo supongo es justo para informarnos y no cometer estos errores, ¿sabes? A lo mejor sí, no, pero no de la misma forma desmedida que en algún punto todos crecimos con muchos traumas. Justo platicábamos con compañeros del trabajo de que casi todos venimos como cortados con la misma tijera. Y nos ha costado mucho el que los padres se actualicen a la hora, al que, oye, es que a lo mejor las mujeres ya trabajan, ¿no?
A lo mejor la cabeza de la familia no se tiene que dedicar solo a trabajar, sino que también puede convivir, no pasa nada. Sí, y involucrarse en la familia, no solo proveer, ¿no? Y no solo ser el hombre y me voy a trabajar y regreso y ahí está el dinero y tu mujer te haces cargo de todo lo demás, de los hijos, de la limpieza, de la casta, de ¿no? Y entonces justamente es algo que yo digo, está muy padre y escuchando un poco también esto que nos cuentas, esta como iniciativa también de tus padres por modificar eso, porque a veces es muy difícil, ¿no? Por lo que decimos, la educación que ellos tuvieron, cómo ellos aprendieron acerca de la vida, que eran tiempos completamente diferentes e incluso me atrevo a decir más difíciles, ¿no? Porque no tenían el acceso a muchas de las cosas que tenemos hoy. Un teléfono que si yo me quiero comunicar con alguien en otro país, lo puedo hacer, ¿no? O que si quiero investigar sobre algo, me meto a la computadora, me meto al teléfono, o voy a un café internet y lo tengo, ¿no? Si no tengo los recursos físicos, pero tengo esa oportunidad, ¿no? Y entonces es muy entendible y por eso es que digo, no es bueno que nosotros como hijos juzguemos a nuestros padres, ¿no? Porque ellos siempre nos dieron a sus posibilidades todo. No, obviamente sabemos que no están exentos muchas personas que realmente sus padres no los quisieron y los rechazaron y fue una constante. Y eso es completamente diferente, ¿no? Platicando un poco aquí sobre una experiencia no personal, pero sí de alguien de mi familia, que así pasó con mi abuelo. Su madre desde el primer momento lo rechazó y toda su vida fue el rechazo, ¿no? Y yo aprendí, con base en lo que mi mamá nos platica y todo, que él incluso hasta el final de sus días, nunca odió a su madre, ¿no? Pero eso no significa que su madre no lo haya lastimado, ¿no? Pero entonces, creo que es muy lindo esa parte de tus papás de decir, ok, ¿qué está cambiando en ella? Y cómo ella nos está haciendo modificar esta forma de pensar, modificar esto para yo aplicarlo y hacerme ver que los errores que yo cometí como padre, creyendo que estaba haciendo lo mejor para ellos, a lo mejor no fue tan favorable porque los lastimó, porque, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y nosotros, si el día de mañana llegamos a ser padres, no estamos exentos a no causarle un trauma a nuestros hijos, a no causarles heridas. Pero creo que con toda esta conciencia que hay ahora, con toda la información, como dices tú, creo que podemos hacer un trabajo mucho más certero, mucho más adecuado y mucho más guiado para las nuevas generaciones. No significa, volvemos a lo mismo, que lo vamos a hacer de la manera perfecta y que ahora vamos a ser los mejores padres del mundo, porque las generaciones van cambiando, porque nosotros a lo mejor, cuando nuestro hijo tenga 3 años, a lo mejor nosotros vamos a tener 35. Y entonces, ¿cuántos años de diferencia no han pasado? Y entonces a lo mejor lo que a mí me gustaba en mi infancia no le va a gustar a mi niño o a mi niña, ¿no? Entonces es como, ok, ir aprendiendo, pero creo que con estas herramientas y con todo eso que ya hoy en día tenemos, es mucho más fácil empezar a identificar qué podemos ir haciendo de manera correcta y qué a lo mejor no, ¿no? Y aunque nadie nos enseña a ser padres, porque eso es algo que realmente nadie te enseña, te podrán dar consejos tu mamá, tu abuelita, tu tía, pero ahora sí que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Y a lo mejor lo que a tu mamá le funcionó o no le funcionó contigo, no va a ser lo mismo que a ti te va a funcionar con tus hijos, ¿no? Sí, justo esto que dices tú, el no juzgarlos. Y el hecho de no mantener estos odios o rencores, ¿no? De que tú me hiciste esto, aquello, ¿por qué no? O sea, yo siento, podrán ser lo que tú quieras, pero son tus padres y hasta cierto punto ellos buscaron que tú estuvieras bien, a sus posibilidades y demás. Claro que entiendo que a veces en familias hay otras situaciones que ya es otro mundo, ¿no? Situaciones de violencia, situaciones muy feas que obviamente también existen y que no las podemos dejar de lado, pero sí el hecho de no juzgar, de aprender a perdonar y de ver qué es lo que tú quieres,
si quieres ser mejor, sí, pero no críes a tus hijos desde las carencias que tú tienes, sino críalos de la mejor forma y básate de información y como te digo, TikTok, Facebook, Instagram, no solamente está ahí para ver fotos o imaginarte una vida que a lo mejor nunca vas a poder alcanzar, ¿no? Sino también para informarte, tomar las cosas buenas de todo lo que tenemos alrededor y basarlas en tu vida. Eso es lo que yo, bueno, lo que yo he estado haciendo. Claro que también no te voy a decir ahora, ay, soy la persona perfecta y sin traumas, porque pues no, pero sí he tratado de basarme en lo mejor, de tratar de abrirme más, como por decir esta situación que tenía con las mujeres, de yo no me junto con mujeres y demás. Digo, tú y yo nos conocimos a partir de una mujer maravillosa y que yo quiero mucho y admiro mucho porque sé que también es una mujer muy fuerte y que ha pasado por cosas que nunca nadie se imagina. Y también justo eso, ¿no? El hecho de que tú conoces a las personas pero no sabes lo que hay detrás. Y siento que a los padres también les serviría mucho el platicarle a sus hijos cómo ellos vivieron sus infancias, todo lo que ellos pasaron, porque solamente así te haces consciente de por qué lo está haciendo tu papá de ese modo o tu mamá de ese modo y el tratar de entenderlos, ¿no? De tener esta empatía. Justo, es la palabra que buscaba. La empatía con todo, con tu tío, con tu hermano, con tu abuelito. La empatía es lo que te lleva a poder entender y tener una buena relación con las personas. Porque tú no sabes lo que están viviendo o lo que hay detrás de toda esa personita que ves ahí física. Sí, y creo que también como esa parte muy importante mencionas la empatía. El poder realmente, a veces se tiene esta parte como de la empatía de ponte en el lugar del otro. No, no es que te pongas al otro, es que tú tengas la capacidad de entender y validar lo que la otra persona está sintiendo. Porque si decimos, es que ponte en mis zapatos, eso no es ser empático. No, porque aunque tú te pongas en mis zapatos y camines a la par mía, tus enseñanzas y mis enseñanzas o mis aprendizajes y tus aprendizajes van a ser completamente diferentes. Porque a lo mejor tú ves la vida de una forma y yo la veo de otra forma. Porque a lo mejor para mí este problema es muy grande y para ti no significa nada o viceversa. Simplemente la empatía es eso. El permitir que la otra persona se exprese y validar su historia, su vida, su sentir, ¿no? Y no decirles que no, así está mal. No. Es válido lo que tú sentiste y creo que también nosotros ser empáticos con nuestros papás. Que aunque a veces cuando somos pequeños y vamos creciendo, decimos, es que mis papás no me quieren, es que no sé. No me entienden. Exacto. Clásico, no me entienden. Ajá, y mil cosas, ¿no? Pero no sabemos tampoco desde qué miedos, desde qué carencias, desde qué angustias ellos nos están protegiendo, ¿no? Que aunque volvemos a lo mismo, no quiere decir que sea la forma correcta, pero ellos hacen lo que quieren, con lo que tienen. Y el día de mañana que nosotros también tengamos hijos, va a ser lo mismo. Les vamos a dar lo que nosotros podemos con lo que nosotros tenemos. Con base en la información, con base en los mismos traumas y carencias. Creo que es muy válido el hacer una introspección y decir, ok, a mí como niño, como niña, ¿qué me lastimó? Y entonces empezar a identificar eso para no replicarlo, ¿no? Porque a lo mejor yo digo, ok, a mí me lastimó que mis padres fueran ausentes, pero se me enseñó siempre que para tener lo que yo quiero debo de trabajar demasiado y debo de entregarme a mi trabajo y debo de seguir el rol del hombre porque el hombre es el proveedor y el hombre es el que trabaja y no se involucra en nada, ¿no? Lo que mencionábamos. Y no decir, ok, entonces yo soy mujer, el rol de la mujer es cuidar a los hijos, es no trabajar, es ser sumisa, es ser leal, es ser, incluso hasta callar, ¿no? Y es romper con esos estigmas, esos paradigmas, esas imposiciones que se nos pusieron y entonces decir, ok, a mí esto me lastimó cuando era niño, que ahora si yo voy a tener hijos, o no simplemente con tener hijos, con los sobrinos, con los primos que son de generaciones más nuevas, decir, ¿de qué manera yo puedo impactar positivamente en su vida sin replicar lo que a mí me lastimó? Porque a veces como lo que dices, si nos
forman y nos crían con el mismo molde que tu abuelito crió a tu papá y tu papá lo hizo contigo, es muy probable que muchas de esas cosas que se vienen replicando durante décadas, tú lo vayas a hacer con tu hijo. Pero si no tienes este trabajo de conciencia, esta apertura de mente de decir, yo ahí lo rompo. Apenas hablaba con una amiga, que ya estoy igual en este podcast, Azul Rivera, justo hablábamos de eso. Creo que somos esa generación de cambio completo en muchos aspectos. Y de romper y de frenar esas cosas que se vienen arrastrando durante años en las familias y decir, ok, no porque la sociedad me diga que los hombres no lloran, entonces no lo voy a hacer. No porque la sociedad me diga que las mujeres somos frágiles, quiere decir que yo lo soy, ¿no? Dejar de estigmatizar y dejar de caer en estos estereotipos que muchas veces son muy tontos, pero que pues desafortunadamente venimos criados. Sí, ya se hicieron como costumbre, ¿no? De que las cosas son así y así tienen que ser siempre. Y pues no, la verdad es que sí hay que tener estos cambios y hay que abrir la mente para conocer y conocernos. Porque solamente así es como vas a poder entender y entenderte y entender a los demás. O sea, yo sí soy muy de la idea de que yo sé que a nuestros papás les cuesta trabajo. Digo, a los míos, ahorita lo platico así como, no, mi mamá hizo esto, y mi papá ahora ya tenemos una comunicación, pero les costó un trabajo. O sea, yo sí los veía y mi papá, o sea, se lamentaba de, es que no, yo no puedo, ¿no? O sea, no, yo no lo entiendo, es que a mí me enseñaron, y esas eran sus palabras de mi papá, es que a mí me educaron así, porque a mí me educaron así, así es, ¿no? Y yo así de, no, papá, las cosas ya no son así. Y sí eres mi papá y sí recalcar igual mucho es tu papá y se deben un respeto y igual, aunque tú tengas que tomar tus propias decisiones y que te tengan que dejar tomar esas decisiones, tienes que tener ciertos límites. O sea, no es de que, ok, ya voy a tomar mis decisiones y porque en el podcast Laura dijo que ya tienes que tomar todas tus decisiones, ya las voy a tomar y no. Yo sí invito a que sí hay ciertas limitantes y hay respeto a tus padres. Nunca debemos de olvidar eso. Sí somos personas independientes, pero hay alguien detrás de nosotros. Y siempre, aunque tengamos 60 años, van a estar, si ellos todavía viven, van a estar de respaldo para nosotros siempre porque eso es lo que ellos siempre tienen. El amor con el que nos hacen, con el que nos crían, desde ese contexto es como siempre voy a estar para ti, no la clásica canción, no me importa lo que seas, siempre voy a estar para ti. Y es justo lo que nos hace falta, ¿no? Entender de que, ok, son mis padres, ellos tienen que entender que yo soy una persona independiente y tengo que tomar mis decisiones, pero yo les debo ese respeto y tengo que irme por la vida con esas limitantes de mi propia persona. No puedo irme a lo loco, o sea, no, las cosas tampoco no son así. Entonces sí me gustaría así como puntualizar en eso, ¿no? Que sí toma tus decisiones, pero sí limítate y mantén el respeto hacia tus padres porque hay algo el por qué ellos son así o por qué fueron así contigo, ¿no? Entonces, pues sí. Justo, ¿no? Creo que tienes mucha razón en esa parte y lo que hemos repetido a lo largo de ese capítulo, no juzgarlos, no culparlos de todo, porque volvemos a lo mismo. La mayoría de las cosas que ellos hacen por nosotros es por amor, es por no querer que padezcamos lo que ellos padecieron en su momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, no juzgarles y justo ser empáticos, lo que decíamos, entender desde qué carencias que ellos tuvieron, desde qué heridas que ellos tuvieron, están replicando eso, ¿no? Y bien mencionabas, cuando vas al psicólogo, la culpa es de los demás y no es mía, pero no somos empáticos y no vemos más allá. Uh-huh. Lo que te decía hace rato, tú decías, la culpa es de mi hermano y hasta ahí. Exacto. Porque todo desencadenaba hacia él, ¿no? Uh-huh. Entonces a lo mejor todos mis problemas y mis traumas y mis heridas desencadenan a mis papás, ¿no? Y entonces ellos para mí son los culpables, pero cuando vas trabajando en terapia, cuando vas teniendo una red de apoyo, ¿no? Todas esas personas que son tu familia por elección, que también te enseñan muchas cosas, es cuando realmente te vas dando cuenta que tu verdad no es la verdad absoluta, y eso es algo que también se les hace ver a los padres, lo que decías, ¿no? Tu papá dice, así me enseñaron y así es y no hay más, pero no.
En el frutero hay más frutas, hay más historias, hay más conceptos, hay más idealización en algunos casos, hay más razón en otros. Y entonces cada quien ve su vida a su manera. Pero debemos de aprender a justamente decir, ok, mi verdad no es la absoluta, mi verdad no es la única. Y entonces estar abiertos a otras experiencias, a escuchar historias. Y que por eso aquí en el podcast, pues justo nos gusta invitar a personas con historias completamente diferentes, porque vamos aprendiendo de cada historia. A lo mejor yo no viví la misma vida que tú, pero a lo mejor me puedo identificar con algunas cosas y decir, ok. O a lo mejor algunas otras que yo estaba errado o que yo estaba cegado por un privilegio que yo tengo, decir, ok, hay más allá, ¿no? Hay historias más fuertes, hay personas que sufrieron más y no por eso son peores personas o son mejores personas. Simplemente su historia es completamente diferente a la mía. ¿Y qué puedo aprender yo hoy de Laura? ¿No? ¿Y qué puede aprender Laura hoy de mí? ¿Y qué pueden aprender las personas que nos escuchan o que nos ven de esta plática? ¿Cómo pueden reflexionar? ¿Cómo podemos darle esa intención a esta charla? ¿No? ¿Cómo mejorar la relación con nuestros padres? O cómo nosotros, qué cosas en nosotros podemos cambiar para que sea más amena la convivencia, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, no todo es culpa de ellos. Hay veces que nosotros como hijos no nos portamos a la altura y no porque está estipulado que debemos de hacerlo, ¿no? Pero sino que hay veces que por las etapas que vamos creciendo, lo que tú decías, ¿no? Eras rebelde, etcétera, mil cosas, ¿no? Y a lo mejor nosotros también podemos lastimar a nuestros padres con nuestras acciones. Así que, pues ya, solo como para despedir el capítulo, ¿alguna conclusión, algún mensaje, lo que sea que tú le quieras dar a la gente? Sí, pues nada, que solo sean felices, amen y respeten. Solamente eso. Y recuerden que la empatía con todas las personas que te rodean es lo mejor que puedas hacer en tu vida. Y ya. Perfecto, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente creo que hablando como una síntesis rápida del capítulo, empatía, respeto, amor, entendimiento y obviamente también estas ganas y esta sed de ser personas y seres individuales, pero sin lastimar a las personas que nos rodean. Así que muchas gracias por acompañarnos, compártenos tus redes sociales por si gustas que la gente te siga. Ok, mi Facebook es laurafs y Instagram es lau.n. Así es. Muchísimas gracias. Síganla. Pues ahí siempre creo que todos los invitados que tenemos aquí en Muchas Palabras estamos abiertos y dispuestos a, si queremos saber más sobre la historia de ese invitado o de esa invitada, con toda la confianza pueden mandarle un DM, mandarle un mensaje, lo que sea. Y creo que siempre vamos a estar con este gusto de poder, con base en nuestra historia, ayudar a otras personas. Y es por eso que la mayoría de las personas que están aquí cuentan historias de mucho valor, como la que escuchamos hoy, y que agradezco infinitamente de verdad que nos compartas, que nos abras un poquito pues de tu corazón, que a veces es muy difícil el platicar estas vivencias porque son cosas que te marcan, porque son cosas que a lo mejor todavía estás sanando y estás trabajando, pero el que nos puedan compartir esto lo valoro muchísimo y estoy seguro que la gente allá en casita pues también lo valora muchísimo. Así que de verdad, Laurita, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este capítulo. Recuerden que todas las semanas tenemos un capítulo nuevo con una invitada. Sobre todo en estos últimos capítulos han sido invitadas, pero que siempre lo recalco, mujeres muy valiosas, mujeres chingonas y mujeres que realmente tienen algo más que solo el ser mujeres y solo hacer lo que la sociedad diga. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, @enmuchaspalabras, @orsen.ra, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos en todas las plataformas digitales también, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, en YouTube si nos quieren ver con video, en Spotify también ya con video. Así que hay muchos lugares donde nos puedan escuchar, de camino al trabajo, de camino a la escuela, mientras cocinamos, antes de dormir. Elijan el momento indicado para escuchar estos capítulos, estas charlas que de verdad son de mucho valor y que lo hacemos con muchísimo amor para todos ustedes. Así que muchas gracias, soy Orsen Roldán y nos vemos muy pronto en esto que es En Muchas Palabras. Hasta luego. Gracias, bye.